Okerkale irratia. Muy buenas a todos y a todas. Soy Alex Turrillas Aranceta y os hablo desde mi atalaya en Okerkale irratia, la emisora podcast de Cultura Elkartea de Deba. Hoy voy a hablaros sobre un tema curioso al que he titulado 1394, nuestras ordenanzas municipales. Me estoy refiriendo a las ordenanzas municipales de Monreal de Deba, las más antiguas de Guipúzcoa. A priori, el titular no parece tener gran atractivo, pero estoy seguro de que el programa os va a gustar. Y a más de uno y de una les va a hacer sonreír al escuchar cuáles eran nuestras primeras leyes locales y cómo se administraba la justicia. Incluso habrá alguien que con buen sentido del humor pueda pensar que algunas de las viejas ordenanzas eran más concretas y mejor aplicadas que las actuales. Como no me es posible comentar todas y cada una de aquellas ordenanzas por falta de tiempo, he realizado una selección de las que a mi modo de ver podrían ser más interesantes y que, como vais a ver, se refieren a temas muy diversos. Disfrutar del programa. Bueno, y hablando de ordenanzas, de leyes y de formas de gobierno de los municipios, habrá que decir que, las ordenanzas municipales no son las primeras leyes o normas con las que se gobierna la villa. Antes está el fuero. El fuero va incluido ya en la Carta Puebla de una villa, en este caso en la villa de Monreal de Itziar, que después, posteriormente, pasa a la villa de Monreal de Deba. Y es el fuero de Vitoria-Logroño. Estos fueros eran otorgados por el rey, en el caso de Deba, o en el caso de Itziar, por Sancho IV de Castilla, luego se traspasa y son ratificados por Alfonso XI de Castilla en el de Monreal de Deba. El fuero más antiguo que existe en Guipúzcoa es el de Donosti, que es de 1180, que está basado en el fuero de Estella, complementado también con el fuero marítimo de Olerón, que es una isla que está en Gascuña. Como sabréis, los primeros habitantes de Donosti, asentados bajo Urgul, eran gascones, de ahí el fuero de Olerón. Entonces este fuero de Estellas y de Olerón se otorgó también a todas las villas costeras guipuzcoanas, curiosamente menos a la de Deba y a la de Itziar, Monreal de Itziar, que se les otorga el fuero de Vitoria-Logroño. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre un fuero y las ordenanzas? Bueno, pues el fuero lo otorga el rey, en la Carta Puebla Fundacional. Lo otorga el rey. Pero las primeras ordenanzas, en cambio, que son las de Deba, como dije, nacen espontáneamente a petición del pueblo, de los vecinos. ¿Y para qué? Pues para resolver sus propios problemas de una forma más concreta, esos problemas del pueblo. Las primeras ordenanzas de Deba fueron aprobadas el 29 de septiembre de 1394, el día de San Miguel, en el interior de la iglesia de Santa María, que por entonces también era sede del Concejo Municipal, es decir, por el ayuntamiento. Ese día estuvieron presentes todos los vecinos de la villa, en la iglesia, siendo presidido el acto por el alcalde Fernán Miquelet de Irarrazábal, el preboste Juan Ruiz de Irarrazábal, el jurado Pedro Sarasola y el fiel Juan Martínez de Aizarna. Os podéis imaginar al pueblo de Deba en la iglesia, que era ayuntamiento, como os he dicho, pues presentando sus quejas, sus iniciativas. Pues imaginaros pues a Tomás diciendo que los cerdos de José Mari se le metían en su huerta y le comían las berzas. Y decía que eso no hay derecho y tal. El escribano tomando notas, pues efectivamente. O a otro diciendo a Lorenzo diciendo que le estaban talando los árboles en terrenos del ayuntamiento y eso no había derecho porque esos árboles tenían que ser utilizados para no sé qué. En fin, Y el pueblo mismo sugería, el escribano tomaba nota y luego el concejo lo aprobaba. Bueno, pues imaginaros esa escena dentro de la iglesia de Deba. Las ordenanzas de Deba inicialmente Las primeras, las de 1394, constaban de 47 capítulos, con disposiciones penales para diversas faltas y delitos de todo tipo.
Estas ordenanzas fueron ampliadas posteriormente en 1412 y más tarde en 1434. Con todas ellas, en 1536, siendo alcalde de Deva Pedro Ibáñez de Arranza, se formó una colección completa. Bueno, pues con estas ordenanzas, complementadas con otras como eran los privilegios fundacionales del fuero, las ordenanzas de la Cofradía de Mareantes, las del Cabildo Eclesiástico, la de los Ferrones, bueno, y algunas otras más, es como se gobernó la villa de Deva hasta 1845, es decir, ayer, 1845. Ese año se publicó la nueva ley de ayuntamientos y ya dejó de aplicarse aquellas viejas ordenanzas. Las ordenanzas más antiguas, hemos dicho que las más antiguas de Guipúzcoa son las de Deva, ¿no?, que son de 1394. Fue el primer municipio en crear unas ordenanzas municipales y posteriormente fueron, a modo del que lo hizo el concejo de Deva, lo hizo posteriormente Azcoitia en 1413, Donostia en 1436, la alcaldía mayor de Arería en 1462. Arería, para los que no sepáis, es la zona esa de Legazpia, Zumárraga, Ezquío, Ormaitegui, en fin, toda esa zona. Posteriormente lo hizo Oñati en 1470, Sestoa en 1483, Arrasate en 1489, Vergara en 1490, Anderrevi en 1496, Urrechu en 1513, Tolosa en 1532, Hernani en 1542, como veis, muy posterior a la de Villa de Deva, que, como vuelvo a repetir, son de 1394. Y bueno, vamos a pasar ya a detallar y a relatar algunas de estas ordenanzas, que, como vais a ver, son de todo tipo. Llama la atención al ver las ordenanzas que muchas de ellas son referentes al tema de la madera, de la leña, de la tala de árboles, de los incendios en los montes, en los bosques, y le da gran importancia a la madera. Yo, por ejemplo, la primera ordenanza, que es la ordenanza 5, habla sobre la tala de árboles. Y dice la ordenanza, si alguna palabra no entendéis lo repetiré: otros sí ordenaron que ninguno no sea osado de cortar árbol ninguno de falla, es decir, de haya, en la dehesa de Yaparista, de Chapasta. Como va el camino de Aguirre al Astur, e del Astur como va el camino viejo a Sasiola, e dende por el camino viejo como viene a la villa, e de la villa como va al camino de los carros a Yaparista, a Chapasta, para que ninguna ni alguna cosa, salvo para maste, es decir, para mástil, e verga de los barcos, e quilla, la quilla, para navíos, e vigas de lagar, e usos de ruedas e cintas, para ruedas e las tablas de majar manzanas, e fusos para vigas e cepos para las ferrerías, e cualquier que lo ficiere en la dicha de esa, que los acarree del día que los ficiere hasta 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso porque estamos hablando de una ordenanza de 1394 y a mí me hace pensar una cosa, que no valoramos lo que tenemos. No hace mucho pasé delante del caserío Chapasta, y me dio pena que estaba, como no lo hayan cambiado ahora, estaba derruido o medio derruido. Pues aquí tenemos un documento de 1394 que habla del caserío Chapasta, del caserío Aguirre del Astur, del caserío La Izaola, del caserío Araquistain. O sea, todos estos caseríos ya existen en 1394, ya existen ya. O sea que es una pena que estemos dejando caer algunos caseríos con la historia que tienen. Es un patrimonio de todos nosotros. Bueno, pasaré a otra ordenanza que habla sobre el fuego en los montes. Y dice, otros sí ordenaron que ninguno no sea osado de poner en ningunos montes ni oteros, e cualquier que lo ficiere, que peche 600 maravedís para los oficiales e guardas de los montes, e otros sí que ninguno no sea osado de hacer fuego a pie de robre, es decir, de roble, ni de falla, de haya, so pena de 3 francos de oro por cada vez. Era muy importante la madera, y eso de los incendios en los bosques, era una cosa gravísima, estaba penada. Bueno, y aquí tenemos un tema que entraría dentro del capítulo, digamos, de
de las construcciones ilegales, que también había mucho terreno, el municipio de Deva era muy grande y había siempre algún listillo que se empezaba a construir su caserío pues en un terreno que decía, mira qué bonito. Pues bueno, para eso estaba el concejo, para meter mano. Y dice así esta ordenanza: otros sí ordenaron que ninguno ni algunos sean osados de facer caserías nuevas, nin plantas, nin otros edificios nuevos, en ningún ejido del concejo, fasta tanto que haya mandamiento de dicho consejo, el cual que lo ficiere de otra manera que le sea defendido e que pague de pena 600 maravedís, la tercia parte para la obra de Santa María, y la tercia parte para la cámara del rey, y la tercia parte para los oficiales de la dicha villa. Bueno, es una cosa muy curiosa que en las penas, en las multas que se imponían, muy a menudo aparecía pues, una parte para el arreglo de las murallas de la villa, y en este caso hemos visto para la obra de la iglesia de Santa María. Es un dato curioso, que parte de la multa iba para las murallas, para arreglar las murallas y para la construcción de la iglesia. Y aquí vamos a pasar a otra que es muy interesante porque habla sobre los ruidos, una cosa que hoy día hemos perdido todo el sentido porque ya cualquier día se pone a armar ruido con megafonías por las calles. Entonces se tenía mucho respeto por el ruido. En este caso habla de la confección del lino, Quien no conozca cómo el lino, la linaza es una semilla muy parecida, para que os hagáis, no es igual, pero bueno, parecida a las pipas de girasol. Bueno, Deva fue un puerto importador bastante importante de linaza, de semillas de linaza que venían de Portugal. Existe mucha documentación sobre el tema. Y bueno, estas semillas tenían un gran valor porque bueno, se sembraba la semilla y salía una planta, que era la planta del lino. Y luego la elaboración, ¿cómo se hacía? Pues esa planta que tiene forma de arbusto se machacaba, había que machacarla, lo cual claro, metía mucho ruido al machacar. Y luego se carda, se deja muy finita, como si fuese hilo, y luego se hila como si fuese lana. Pues ¿qué ocurría? Pues bueno, que la gente de noche pues solían estar dale que te pego y allí no había forma de dormir. Sobre los ruidos hay muchas ordenanzas y se le dará una gran importancia, incluso a los que de noche están jugando a los dados y montan unas grescas impresionantes y no dejan dormir al personal. Incluso se prohíbe ya jugar a los dados. Imaginaros la importancia que se da al ruido, al descanso. Pues dice así la ordenanza: otros sí ordenaron que ningunas mujeres no aparejen lino de noche en la villa, fasta tanto que los gallos hayan cantado los gallos. E cualquier que lo ficiere, que peche 10 maravedís por cada vegada, es decir, que pague 10 maravedís por cada vez que haga eso. Pues bueno, ahí tenemos cómo se respeta el descanso ajeno. De noche hay que dormir y no hay que meter ruido. Bueno, y ahí vamos a pasar una medida que es de tipo sanitario. En la villa, en la original villa de Deva, las casas eran muy estrechitas. Todavía en la calle Turcale, es la parcelación medieval, veréis unas casas muy estrechas que han respetado la parcelación gótica. Eran unas casas estrechitas, como la casa de Archola, que está enfrente del ayuntamiento de calle Turcale. Estrechita y profundas, eran largas, y al fondo solía haber una huerta. Y la gente ahí tenía, aparte de la huerta, pues tenía los cerditos, las gallinas. ¿Qué ocurría? Que mucha gente, los cerdos, los soltaba por la calle, para que comiesen lo que pillaban por la calle. Claro, imaginaros la villa, todos los cerdos por la calle, y hubo gente que protestó y se encargó de que apareciesen las ordenanzas y se castigase eso. Y así dice la ordenanza: otros sí ordenaron que cualquier persona que quisieren engordar puercos en la villa, que lo tenga encerrado, y si se lo fallaren sueltos fuera de casa, que peche por cada vegada, por cada puerco 3 maravedís. Y si daño ficiere en huertas o manzanales en otra heredad, que al dueño de la heredad pague el daño con la tercia parte de las calonias. Pues bueno, ya saben que no se permitían los cerdos que anduviesen sueltos por la villa. Y bueno, vamos a pasar a la ordenanza número 22, que es muy curiosa, porque siempre ha habido listos, y lo sigue habiendo. Y en este caso habla de los precios. El ayuntamiento
era el que controlaba los precios a que había que vender el pan, el trigo, el vino, la sidra, en fin, todos los productos los marcaba el ayuntamiento y había que respetar esos precios. ¿Qué ocurría? Que algunos compraban y si había mucha demanda y tal, compraban y luego lo revendían a un precio más alto y eso estaba totalmente penado. La reventa estaba penada y dice así la ordenanza. Otros sí ordenaron que ninguno sea osado de vender pan, ni sidra, ni vino, ni carne, ni trigo, ni cebada, ni sal, ni otra cebera alguna, que una vez puesto a venta más caro que al primer precio, cualquier que lo ficiere o vendiere, que peche 600 maravedís por cada vegada. Es decir, cualquiera que se le pille con la reventa, que pague 600 maravedís cada vez que se le pille. Luego vino otra muy curiosa. En Deva siempre hemos tenido gran pugna con nuestros grandes amigos de enfrente, los mutricuarras. Y bueno, es curiosa la ordenanza, que es la número 32, que habla sobre el paso de bueyes a Motrico. Y dice así la ordenanza. Otros sí ordenaron que ninguno non sea osado de pasar bueyes algunos allende el agua a la parte de Motrico, so pena de 600 maravedís, la tercia parte para el acusador y las 2 partes para los oficiales. Siempre había algo con los de Motrico. Y bueno, una ordenanza muy interesante, al menos para mí que he sido marino, habla sobre los barcos que arrojan el lastre. ¿Sabéis lo que es el lastre de los barcos? Bueno, si alguien no lo sabe, durante el siglo XV, incluso el XIV y el XV, Deva fue un importante puerto, que tenía tráfico no solamente con puertos de la península, de España, de Portugal, sino también con puertos de Inglaterra, de Flandes, en fin, de Francia. Y bueno, ¿qué ocurría? Que a veces los barcos venían aquí a cargar generalmente lana y hierro, productos elaborados con el hierro. Y claro, el barco venía vacío, es decir, en lastre. Un barco cuando está completamente vacío y sale a la mar, el barco se mueve mucho, tiene muy poca estabilidad. Entonces se le solía cargar, hoy día se hace con depósitos de agua, se llenan depósitos de agua. Pero entonces se hacía con piedra y con arena, para que el barco tuviese más estabilidad y no se moviese. ¿Qué ocurría? Que al entrar en el puerto, en la mitad de la ría empezaban a echar piedras, arena, claro, y la ría perdía calado. ¿Y qué ocurría si perdía calado? Que los barcos que entrasen posteriormente, pues no podían cargar como había que cargarlo, porque tocaban el fondo, y eso se castigaba. Así dice la ordenanza. Otros sí ordenaron que ningunos non sean osados de echar laste, al lastre le llama laste, de sable, es decir, de arena, nin de basa, más arriba del lobo redondo, so pena de 3 francos de oro por cada vegada, nin otro sí que non eche laste de piedra más arriba del pasaje sola dicha pena. Es curioso que en la playa de Deva, en la playa salvaje, hasta que echaron, recordaréis, hace unos años, echaron arena, vino un barco arenero y echó arena, y recuerdo yo de chaval cómo había solíamos encontrar mucha piedra de sílex, piedras de sílex. Esas piedras, la gente, pues claro, se comenta, pero si aquí no hay sílex. El sílex más cercano está en Treviño, en Urbasa, un poquitito en la zona creo que es de Barrica, en Vizcaya, pero muy poquitito. Nada, prácticamente nada. Y era extraño ver tanto sílex. Yo tengo algún ejemplar de esos cantos rodados de sílex. Y era extraño, digo, ¿por qué no hay aquí? A alguien de Aranzadi se le ocurrió investigar a ver dónde era el sílex y efectivamente era un sílex inglés. ¿Y cuál era la razón por la que estaba aquí? Pues efectivamente, al entrar en el puerto de Deva, antes de entrar, ya estaba penado echar pues a la boca, echaban todo el lastre, que era de sílex, que tiene un peso específico muy grande, y con pocas piedras el barco pues se asienta muy bien. Y bueno, lo echaban, y por eso el lastre que teníamos en Deva era sílex inglés. Bueno, iremos a otra ordenanza, que es sobre los incendios. Es muy importante, en la Edad Media las casas eran muy bajitas, eran de una planta baja, la primera planta y gambara. La primera planta, digamos la base, solía ser de piedra, pero luego el resto era de madera. En los inicios de la villa estoy hablando. Yo creo que la única casa que habría de piedra, de sillería incluso, sería la Torre del Preboste, que por entonces estaba situada donde hoy está el Bar Álvarez, enfrente de la iglesia, en esa esquina. Pues ahí estaba la Torre del Preboste. ¿Qué ocurría? Que si había un incendio,
claro, se propagaba rápidamente. Al ser las casas de madera, se quemaba todo el pueblo. Durante la Edad Media ha habido cantidad de villas incendiadas. Era normal que hubiese que reconstruir de nuevo la villa porque se había incendiado todo. Entonces eso era sagrado. El acudir al incendio, a sofocar el incendio a la llamada, al apellido, como dice ahí, al apellido, al apello. A la llamada de incendio había que acudir. Bueno, pues dice así la ordenanza. Otros sí ordenamos que si lo que Dios no quisiera acaeciere, arder algún fuego en esta villa o en sus arrabales, que cualquiera persona que lo viere y lo sintiere, luego de apellido públicamente por el fuego, en manera que las gentes de la villa y arrabales lo sientan, para que se allegue a lo matar, es decir, a matarlo, el fuego, al lugar donde el tal fuego ardiere, so pena que cualquiera persona o personas que así vieren o sintieren el tal fuego, e públicamente non dice que el otro apellido, que pierda todos sus bienes muebles, es decir, que aquel que no acuda al fuego, a la llamada del fuego, que pierda todos sus bienes muebles e raíces, es decir, todo lo que tiene. Buena pena. Todos dicen literalmente muebles e raíces, e sean e finque para nos el concejo, es decir, y esos bienes, todos esos bienes que pasen para el concejo. Y aquí viene algo muy curioso. Dice, si bienes e raíces no viere en nuestra jurisdicción, que lo pongamos en una forca muy alta, en una horca muy alta, colgado del pescuezo, con una cuerda de cáñamo fuerte e recia, atados pies e manos, en manera que con los pies no pueda llegar a la tierra, e muera naturalmente. Fijaros la importancia que se le daba, aquí también hay distinciones. Claro, el que tenía bienes, bueno, le quitaban los bienes y salvaba el pescuezo, pero el que no tenía bienes, el pobre, pues ese ya sabéis lo que le tocaba, ser colgado del pescuezo. Siempre hay clases, siempre ha sabido. Y bueno, tenemos otra ordenanza muy curiosa, que esta se refiere a las mujeres. Es muy curiosa. Habla sobre el tocado de las mujeres. Siempre ha habido modas, pero llegó un momento en que la moda se pasaba, al parecer. Y bueno, todos habréis visto es el típico tocado vasco, que difiere mucho del de vizcaíno, los alaveses, con los guipuzcoanos, el cucurucho aquel tan enorme en forma de cuerno o de cuernos, porque había de varios picos. Y bueno, se hacían tales cucuruchos que, bueno, que aquello ya se pasaba de la raya. Se ha comentado sobre la simbología fálica de estos cuernos, en fin. La Iglesia, al final, en el siglo XVII, la Iglesia los prohibió. Pero bueno, ya antes del siglo XVII, ya el Ayuntamiento de Deva ya estaba ya dando caña a las mujeres que se ponían esos tocados tan largos. Y dice así la ordenanza. Otro sí ordenamos e mandamos que ninguna mujer que sea vecina y moradora de esta villa, en su jurisdicción, non ponga ni traiga en su tocado en la cabeza en ningún tiempo ni en manera alguna más de 31 varas de lienzo delgado e más de 6 varas de lienzo gordo, ni puedan poner ni pongan en las dichas sus tocas oro ni seda alguna, so pena de 2 doblas de oro de la dicha moneda, la mitad para el dicho consejo y la otra mitad para los dichos oficiales. Si en esta pena incurrieren algunas mujeres casadas que tengan maridos, que los dichos sus maridos sean tenudos a pagar dicha pena. Es decir, tiene gracia la cosa, porque hemos hablado de que el lienzo de lino que se ponían en las cabezas, que es el fino, el que aquí habla el lienzo fino, habla de que no pueden tener más de 31 varas. Son 30, al hablar de varas hablan las varas castellanas, que es una unidad de medida. Pero claro, una vara tiene 83,6 centímetros, casi 84. Y claro, está hablando de que no se puede sobrepasar las 31 varas. Pero es que 31 varas son 26 metros de largo. Imaginaros un cucurucho de esos, un tocado, con 26 metros de largo. Claro, digo, coño. Y claro, la gente competía, porque era estatus. Cuanto más largo y más grande era el chorimoño ese, pues bueno, pues uno tenía más estatus, más importante. Bueno, esto es referente a la moda. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical
Y vamos a escuchar una canción de amor medieval. Es una canción de Juan de la Encina y se titula Ay triste que vengo. Como os digo, es una canción de amor, de un amor imposible de un pastor por una bella doncella a la que ha conocido, ha visto, ni siquiera ha hablado con ella en un mercado medieval. Pero ve que es inaccesible esa mujer para él. Él es un simple pastor y esa gran doncella que ha visto nunca podrá ser suya. Vamos a escuchar esta canción creo que es una bonita canción de amor. Bueno, y vamos a continuar con nuestras ordenanzas. En este caso, una ordenanza que es de tipo proteccionista para con los productos elaborados en el pueblo. En concreto, los vinos y las sidras. ¿Qué ocurría? Pues que, claro, Deva solía producir en los montes, en todas las colinas que daban aquí al pueblo. Yo te había conocido. Suele haber viñas, muchos manzanos, y se producía, pues había una gran producción de sidra y de vino. Generalmente era el vino chacolí. ¿Qué ocurría? Que sí, que se elaboraban aquí en el pueblo, que por cierto, yo he conocido todavía una bodega de chacolí que tenía José María Echeverría al final de la calle Turcale. Y también la sidrería en la calle Turcale de Sesterocúa, o sea que la hemos conocido en funcionamiento. Sí, soy viejo, pero no tanto. Bueno, sí, la verdad es que soy viejo. Y bueno, pues entonces, antes se producía mucho más ahí. Tenemos topónimos como Maspe, ¿no? Maspe, ya nos está hablando ya de la uva. Bueno, pues ¿qué ocurría? Que había que proteger primero los vinos de la casa y la sidra de la casa. Y dice así la ordenanza. En razón de los vinos y sidras que se vienen de fuera parte, es decir, de la parte de fuera, a vender en esta villa, ordenamos que de aquí en adelante cualquier persona o personas vecinos de nuestros y extraños que a esta villa en su jurisdicción trajeren vino o sidra para lo vender, es decir, para venderlo, que sea de fuera parte, es decir, de fuera, que todos sean tenudos de los dar e poner en loja o lojas, es decir, en lonjas, en poder es sola llave de los nuestros fieles, tanto que se vendan todos los vinos e sidra de esta villa, pero que el dueño de tales vinos o sidras pueda poner otra llave a la tal loja si quisiere, y cualquier persona o personas que contra lo en este capítulo contenido fueren o pasaren, que pierdan e hallan los nuestros oficiales para hacer de ellas lo que quisieran como de cosa propia, es decir, para los que no han entendido, prohibido terminantemente vender vinos de fuera.
antes de que se venda el vino del pueblo. Una vez que se ha acabado con el vino y la sidra, ya se pueden vender. Pero esos que han traído antes el vino de fuera, ese vino debe ser guardado en una lonja, en lonja. Y los oficiales de la villa, los regidores de la villa, tendrán la llave para que esté cerrada la lonja y no se pueda sacar. También se le permite al dueño que ha traído esos vinos tener otra llave, pero no podrá vender esos vinos hasta que se haya acabado el vino del pueblo. Los vinos generalmente venían de Navarra, pero también venían de Andalucía. De Andalucía venían vinos que les llamaban bastardos, es decir, el vino peleón. Y luego también al puerto de Deva hay documentación que venían vinos de Rivadavia, de Galicia. O sea que no solamente eran vinos de aquí cercanos, de Navarra o de La Rioja, o vinos de Álava, no. Venían de Andalucía, venían de Galicia. Y bueno, aquí vamos a pasar a una ordenanza que es muy curiosa y que nos da una idea de las trifulcas que se solían organizar en un puerto como Deva. Imaginaros marinos de aquí, marinos andaluces, portugueses, marinos flamencos, marinos ingleses que venían al pueblo de Deva. El alcohol por medio, antes y ahora. Siempre que hay un follón, siempre por medio aparece el alcohol, el vino. Y bueno, ¿qué ocurría? Que la gente se calentaba y empezaban algunos a lanzar flechas con la ballesta. Así, hoy sería tiro limpio, entonces era tiro de ballesta. Pues dice así la ordenanza. Otros sí ordenamos, porque por causa de las saetas que en los ruidos tiran, acaecen muchos peligros e insultos. Por ente, ordenaron y mandaron que cualquier que tirare con ballesta en la calle o por casa o en cualquier ruido que acareciere en villa o en rabal, es decir, en los arrabales, que por primera vez le corten la mano y por la segunda vez que lo maten por ello. En la casa de donde se tirare que sea derribada por el suelo, y esto allende de las ordenanzas y otras penas establecidas en el derecho. Es decir, el que tiraba tiro de ballesta, la primera que le han pillado, le cortan la mano. En la segunda te matan. No se andaban con historias. Bueno, imaginaros lo que debía ser aquello. La gente de noche, los marinos, saca la ballesta, peleados, en fin, trifulcas. Bueno, pues la ley era clara y se cumplía, curiosamente. Otra ordenanza muy interesante sobre la pesca en la ría. ¿Qué ocurría? Que, bueno, Deva también era puerto mercante, pero también era puerto pesquero. Y por lo visto algunos, pues cuando hacía mal tiempo, por ejemplo, pues decían, en vez de pescar en la mar, de salir a la mar con el peligro que eso conlleva, vamos a pescar en la ría, pero con red. ¿Y qué ocurría? Que se iban allí, subían hasta el caserío Torre, en Astigarribia, con sus redes, es decir, con sus trainas. La traina es una red barredera, de ahí viene el nombre de la embarcación, trainera, que no es una cosa que una embarcación que pesca con traina, que siempre se ha utilizado aquí la trainera pues para la pesca de la sardina y de la anchoa y tal, De ahí viene. Trainera viene de traina, que es un tipo de red, ¿no? Pues estos se iban al caserío Torre, se ponían allí cuando empezaba a subir la marea y entrar el pescado hacia arriba, por supuesto, mucho más pescado que hoy día, y todo tipo de pescado, empezaban a bajar la ría contracorriente y allí en la traina iba entrando de todo, hasta que el concejo dijo, aquí se acabó lo que se daba. Y así dice la ordenanza. Otros sí ordenamos que ni algunas personas, ni impersonas, vecinos de esta villa, ni extraños de fuera parte, no sean osados de echar la red barredera, ni trainar, ni echen, ni trainen pescado, ni otra cosa alguna con red, en el río y canal llamado Deva, que es de nos, el dicho concejo, desde el vado de adelante de la torre de Andrés de Astigarribia, abaixo a la peña de Velascoarriaga, que es cerca de la barra de Deva, so pena de 600 maravedís viejos, e cada uno por cada vegada. E si alguna o algunas personas echaren red e trainaren pescado o otra alguna cosa en la dicha canal e ría de dentro de los dichos límites, que incurran en la dicha pena, sea tenudo de pagar e pague a los dichos nuestros oficiales los dichos 600 maravedís viejos de la dicha moneda, e que la cuarta parte de ellos sea para el acusador, y las 3/4 partes para el reparo de los muros
cercas y oficiales de la villa. Aquí tenemos otro ejemplo, que la multa iba para las murallas, para arreglar las murallas. Y bueno, ya vamos a ir poco a poco acabando y vamos a hablar un poquitito del poder que tenían los alcaldes. El alcalde también era juez. El alcalde era juez y era el que impartía la justicia. Y como habéis visto, las penas que habéis visto eran penas, algunas muy graves. Pues mira, voy a contar un caso de un documento que existe en el Ayuntamiento de Deva, que está al alcance de todo el mundo, que es un caso de una sentencia de la aplicación de una pena de muerte. Pues como os digo, el Archivo Municipal de Deva guarda este documento fechado el 21 de febrero de 1444. Y es una sentencia a muerte dictada por Ochoa Sebastián de Olazábal, alcalde de Deva, es decir, de la Hermandad de Villas de Guipúzcoa, contra Pedro de Leizaola, por el asesinato de una joven llamada Ochanda, hija de Ochanda de la Rementería, de la casa de Zuelzu. Voy a leer, yo espero que se entienda un poquitito la acusación y luego el veredicto, la sentencia. La sentencia dice así. Bueno, a todo esto, los hechos estos que hemos comentado del asesinato de la pobre Ochanda tienen lugar el 14 de agosto, víspera de la Virgen, que hasta que San Roque fuese patrón oficial de la villa, las fiestas de Deva eran las fiestas de la Virgen. Pues bueno, aunque no había tamborrada, alguno ya se montó a la tamborrada, el Pedro de Leizaola y sus amigos, para asesinar a la pobre chica esta. Me imagino que el alcohol estaría por medio. Y dice así, que queda probado que una noche víspera de Santa María de agosto que pasó, que fue a 14 días del mes de agosto del año que pasó del Señor de 1443, que algunas personas, pospuesto todo temor de Dios, con intención malívola, es decir, malévola, Ochanda su fija y asiendo en su cama salva y segura, en una casa que es en Zuelzu, que allegaran y acudieran a ella, el ataran con cuerdas de cáñamo en las manos e en la garganta, de tal manera, hasta tanto que la afogaran, es decir, que la ahogaran, y la mataran de muerte natural, naturalísima, por la dicha afogación. Y que non contentos de ello, que quebraran, que rompieran, un arca que estaba dentro de la dicha casa, e furtaran y robaran, e llevaran de ella hasta 100 maravedís de moneda blanca, e una cadena de plata, que estimo valer 200 maravedís de la dicha moneda. El caso es que, bueno, se le requirió al fenómeno a Leizaola 3 veces, pero nada. El Leizaola había puesto patas por medio, ya sabía dónde estaba ya. Bueno, pues el alcalde, en vista de que no se le puede echar mano al señor Leizaola, ya falla. Llega el fallo y la sentencia. Y dice así la sentencia. Fallo que le debo condenar y condeno al dicho Pedro de Leizaola a pena de muerte natural. En la muerte que sea esta donde quiera que lo fallaren, es decir, que lo hallaren, o pudiere ser habido, pudiese ser detenido, que los jueces y justicias de los lugares donde fuera tomado, y cada uno de ellos que tomándolo a su poder, le corten la garganta con cuchillo de fierro, e acero, de hierro y acero. Bueno, pero no cualquier cuchillo de hierro, dice, cuchillo de hierro o acero agudo, es decir, bien afilado, en tal manera que muera naturalmente. Menuda fiesta la organizada por el prófugo Leizaola, la cosa acabó fina. Y ya para terminar quisiera hacer una reflexión. Cuando en 1394 se redactaron y aprobaron las primeras ordenanzas municipales de la Villa de Deva, las más antiguas de Guipúzcoa, fue porque algunas cosas no iban bien y era necesario buscar soluciones. Fueron los vecinos quienes exigieron crear unas normas de convivencia. Han pasado 629 años y también hoy es necesario poner al día ciertas normas. Ordenanzas para que nadie taladre y destroce las fachadas de nuestras casas, para colocar cables y conductos de telefonía, electricidad o gas, y mucho menos sin el permiso de los propietarios. Ordenanzas para que nadie amparado en la nocturnidad y envalentonado por el alcohol
destroce el mobiliario urbano pagado por todos con nuestros impuestos. Ordenanzas para que quienes necesitan dormir de día o de noche puedan hacerlo sin ser perturbados por el volumen de los aparatos de megafonía que atentan contra nuestras neuronas. Todos tenemos derecho al descanso, incluso a no ser despertados antes de tiempo por el ruido de las máquinas barredoras. Ordenanzas para que desaparezcan las pintadas que ensucian nuestras fachadas y suelos, denigrando a nuestro pueblo, para que quienes colocan pancartas y carteles lo retiren cuando ya no son necesarios. Ordenanzas para que ningún niño o mayor arroje basura al suelo, porque las calles no son un basurero. Ordenanzas para que quienes tienen o tenemos un compañero de 4 patas recojamos los excrementos de nuestro más fiel amigo. Son muchas las cosas que debemos arreglar, y entre todos, con unas justas ordenanzas podemos hacerlo. Tenemos las ordenanzas más antiguas de Guipúzcoa, y eso es un honor. Solo nos queda actualizarlas y ponerlas en práctica. Será bueno para todos. Arantzaki